corriendo voz a voz dentro de todas las personas de que las clínicas cobran por COVID, de que los médicos nos cobran por COVID por dar positivos. No, eso es falso, eso es mentira. Eso, muchas personas, ese es el problema que tenemos hoy en día en Córdoba. Si ahorita nosotros vamos a un servicio de urgencia, vamos a encontrar de que el 80% de las salas de urgencia no están ocupadas. Quizás en este momento, en el pico de la enfermedad, ya tenemos mucho más pacientes, pero debería estar mucho más pacientes en las salas de urgencias consultando para el manejo inicial, temprano. ¿Qué pasa? Yo actualmente estoy trabajando en la unidad de cuidados intensivos y día a día nos llegan pacientes ya con la enfermedad en un cuadro severo. Ya en los cuadros severos de la enfermedad es muy poco lo que nosotros podemos hacer como médicos, ya que vamos a encontrar de que el virus ya ha causado enfermedad sistémica, o sea, vamos a tener todos los órganos comprometidos y va a ser mucho más difícil. Entonces, les recomiendo que sin miedo acudan a su EPS. Su EPS tienen unos números donde ustedes se pueden comunicar por teléfono y pueden solicitar valoración telefónica, y en caso tal de que esto no sea posible, deben asistir a su CAMU o a su servicio de urgencias. Eso es falso de que por nosotros o las clínicas cobran por COVID o les pagan mucho más por el COVID. Muy bien, bueno, Elinda, para que entremos en este diálogo también con los doctores. Sí, doctor, bueno, son muchos los profesionales de la salud que se están contagiando pues de este virus. Yo quisiera saber qué es lo que, o sea, qué es lo que pasa. Bueno, si tienen los elementos de protección personal, si los están usando todos los elementos de bioseguridad, ¿hay algún factor que no se conozca sobre el comportamiento del virus y es el que está haciendo que el cuerpo médico se esté infectando, o es al quitarse los elementos de protección personal? Bueno, ¿qué piensan ustedes allí? ¿Cómo ha podido ser este contagio? Bueno, realmente la carga viral que nosotros estamos expuestos, más que todo en mi especialidad, que soy anestesiólogo, normalmente yo manejo mucho procedimiento que produce muchos aerosoles. Es decir, que tengo una probabilidad de tener más contacto con el virus que cualquier otra enfermedad. La unidad de cuidados intensivos es un recinto cerrado que deben tener unas adecuaciones especiales como flujo laminar y como salida de gases frescos, que muchas instituciones en el país, no solo en Montería, no las cumplen al 100%. Entonces, estos recintos de unidad de cuidados intensivos aumentan la carga viral, y esto puede ser de pronto una de las causas de que probablemente nos estemos infectando. Y obviamente hay más posibilidades, entre más pacientes atendemos con COVID positivo, hay más posibilidades de estar contagiados pues, de COVID positivo. Por eso yo diría que el 95% de los médicos en Colombia, de alguna u otra manera, vamos a terminar contagiados. Doctor Salgado, y su experiencia particular, ¿cómo cree que se pudo haber contagiado en el ejercicio de su actividad? ¿De pronto algún descuido, como decía Linda, o qué pudo haber pasado? Sí, como dice el doctor, esa carga viral es muy importante porque uno en algún momento, por ejemplo, uno puede que de pronto quiere respirar y de pronto se retira un poquito la máscara o algo. En ese momento no sabe uno si cuando respira de pronto el virus entra, o la otra persona que está cerca de uno puede que también se lo transmita. Y lo más importante es también los elementos de protección. Los elementos de protección hay que sabérselos quitar, porque ahí es donde más se contagia. No es ponérselos, sino quitárselos. Saber quitarse los elementos de protección cuando tú llegas a tu casa, cuando sales de la clínica, ¿sí? En ese momento es el momento más crítico para uno poder contagiarse. Doctor Filipo, a usted en particular, ¿por qué cree usted que el virus lo atacó, pero no fue tan fuerte como el caso del doctor Salgado, como el caso de su señor? La predisposición del organismo, las defensas. Realmente esta pregunta es una pregunta que yo mismo me la hago. Es una pregunta bastante incierta. Por eso yo les digo, o sea, no, aquí no hay edad,
aquí hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad, sea hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, y pacientes mayores de 60 a 65 años son más vulnerables a que el virus les pueda dar más fuerte. Pero eso no quiere decir que no hay pacientes de 20, 15 años, 25, 30 años que los ha llevado a la muerte. Realmente hay muchas teorías que hay 5 tipos de cepas del virus. Eso todavía no ha sido demostrado científicamente. Sin embargo, esto es un baloto que nadie se quiere ganar. Esto es un baloto que no sabemos si de pronto un paciente de 20 años pueda terminar en unidad de cuidados intensivos y pueda terminar a la muerte. Hay muchos pacientes de 70, 75 años que son positivos para COVID y son asintomáticos, no les pasa nada. Y hay otros pacientes que, en el caso del doctor Salgado, que llevó hasta su última instancia unidad de cuidados intensivos y gracias a Dios se pudo recuperar y hoy está dando el testimonio. Pero esto es bastante incierto. Por eso muchos jóvenes entre 15 y 25 años toman la situación folclórica y pues como a mí no me pasa nada, pues yo salgo y no tengo que ver. Y ya la unidad de cuidados intensivos, antes veíamos pacientes mayores de 40 años, ya estamos viendo pacientes más jóvenes, entre 20 y 35 años, intubados. Doctor Filippo, aprovechando esa respuesta que nos da y bueno, teniendo en cuenta las comorbilidades que usted decía, ¿cómo es posible? Bueno, uno se pregunta cómo llega un paciente a cuidados intensivos. Lo digo en el caso que hay personas que primero no quieren acudir al médico, no quieren acudir a las clínicas, prefieren pasarlo en su casa porque, bueno, lo asocian a resfriados, lo asocian a una gripa común y corriente y realmente pasan el proceso en su casa y llegan a una etapa crítica en donde, bueno, pues no queda de otra sino llevarlo a UCI o a la clínica como tal. Yo quería que usted nos reforzara un poquito porque de pronto tardarse en acudir a los centros médicos es lo que está haciendo que las personas por lo general fallezcan, se compliquen aún más porque la enfermedad no se detiene a tiempo. Sí, como le decía el doctor Salgado, ahorita es la atención primaria. O sea, la evolución normal de la enfermedad va desde el día 1 hasta el día 14. Los días más críticos, que son donde los pacientes más ingresan a unidad de cuidados intensivos, es entre el día 7º y el día 12 del primer síntoma. Entonces, ¿qué pasa? De pronto tenemos un paciente que tuvo una rinitis, que tuvo de pronto un dolor de garganta, al día 1, 2 y 3 no le paró bola y listo, siguió trabajando, siguió andando, pensó que era el virus, como dicen por ahí, el virus que está dando, pero entonces de pronto ya el día 8 la enfermedad siguió su curso y al día 8 presentó con dificultad respiratoria. Entonces, ese paciente piensa que el día 8 fue su primer síntoma, pero no tuvo en cuenta de que 7 días atrás ya tuvo su primer síntoma de rinitis, de dolor de cabeza, de fiebre, y este tipo de paciente es el que normalmente nos llega desde urgencia para su unidad de cuidados intensivos. Porque si nos llegaran los pacientes en la primera etapa, que es en la etapa del día 1, entre el 1 y el 5, quizás tuviésemos las UCIs hoy vacías. Doctor Salgado, y en ese sentido, ¿por qué cree que usted llegó a ese estado de entrar a una unidad de cuidado intensivo y demorar tanto tiempo allí por algún tema de comorbilidad, enfermedades que ya tenía, o de pronto pudo haber algo de confianza de parte suya? No. Un poquito de malestar, un poquito de tos, pero en realidad yo pensé de que de pronto podría ser como dice la gente por allí, es el virus, alguna cosa, o de pronto me resfrié o algo, pero no, ese día no le presté atención. Al día siguiente vine y consulté a la clínica del niño y me atendió la internista. Me dice, bueno, sí, estás con los síntomas, entonces vamos a hacerte la prueba. Entonces me hice la prueba. Sin embargo, esperé los resultados, pero no habían llegado. En la tarde del día siguiente ya me sentí con fiebre, le dije a mi esposa,
mira, estoy con fiebre. Ya cuando era más tarde, le dije yo, estoy con un poquito de dificultad respiratoria. Y esto fue muy rápido. Ni pasaron 24 horas cuando yo estaba ya con dificultad respiratoria. Y le dije, llévame a la clínica que me voy a hospitalizar porque me siento muy mal. Entonces me llevó a la clínica, me dejó en la clínica y ahí me quedé. Me pusieron oxígeno, hicieron todo y al día siguiente me dijo el doctor Alián, te tengo que intubar porque estás hipoxémico. Tu saturación se ha disminuido. Entonces yo le dije, doctor, ¿me permite hacer unas llamadas? Entonces vine y hice las llamadas. Hablé con mi esposa, le dije, me van a intubar. Esto, cuando uno lo intuban, es muy complicado. Y le dije, de todas maneras, esto es difícil y te quiero comentar. Gracias por haber vivido contigo todos estos años. Si no vuelvo, gracias por todo, me cuidas a mis hijos y me cuidas a mi hija, que sigan adelante, que no se detengan si no vuelvo. De todas maneras, ahí tienen la finca, véndanla y pónganlos a estudiar. También le dije a mi mamá, la llamé por teléfono y le dije, mami, gracias por haberme dado estos 61 años de vida, que los viví como yo había querido y como yo me sentía, y hablé con mis hermanos y me despedí de ellos y de mi sobrino Fernando José. Entonces me despedí y le dije, doctor Leán, intúbeme. Y él me dijo, nos vemos en 14 días. Y a los 14 días me despertó y me estubó. Hasta Doctor, ahí. en ese momento ya usted comenzó a temer, bueno, se está despidiendo, sentía que estaba muy cerca de la muerte, usted como médico que ya conoce todos estos procesos de cuidados intensivos. Sí, porque cuando un paciente con esta enfermedad lo intuban, ya ese es el último recurso. Ya es muy difícil de que vuelva. ¿Por qué? Porque yo tenía las 4 morbilidades: diabetes, hipertensión, obesidad y edad. ¿Qué le dijeron su familia en esos momentos? Su esposa, su mamá, cuando usted prácticamente siente que usted está despidiendo. No, ya se pusieron a llorar y todo, y mi esposa me dijo, no te preocupes que tú vas a regresar porque Dios te va a cambiar tu sangre, te va a sanar. Y lo mismo, sin que se pusieran de acuerdo, porque mi mamá estaba en Chinú, también me dijo lo mismo. Mijo, no te preocupes, que la sangre de Cristo te va a sanar. Lo mismo que me dijo mi esposa. Doctor Doctor, Filipo, doctor Filipo, usted al escuchar este testimonio, que imagino que ya lo conocía, pero usted fue de una otra manera partícipe de este proceso de que el doctor Salgado haya vuelto a la vida y esté escuchar esto. Bueno, escuchar al doctor Salgado, la misma llamada que hizo el doctor Salgado me la hizo mi padre en ese momento, y precisamente pasó igual, habló con el intensivista y yo hablo con mi papá. Mi papá anestesiólogo, pues él sabía todo lo que venía, exactamente lo que dice el doctor Salgado. O sea, el temor, uno como médico, es que conoce toda la fisiopatología de la enfermedad y todo lo que nos conlleva ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Es que con el hecho de que tú ya entras a una unidad de cuidados intensivos, ya las probabilidades de vidas tuyas disminuyen. Realmente es un testimonio, doctor Salgado, un milagro de Dios que esté otra vez aquí con nosotros, porque todas las comorbilidades que él nos comentó que tiene y la severidad que el virus lo atacó a él es un milagro, o sea, es un milagro totalmente. En el otro ámbito, en mi caso particular, yo viví también la sintomatología y la cronología del virus, pero en manejo en casa. Siendo médico nunca me automediqué, busqué ayuda de intensivistas amigos que me dieron el manejo en casa,
Y yo en casa alcancé a saturar por debajo de 95% y tener disnea de pequeños esfuerzos. Es decir, me paraba de mi cama y sentía dificultad para respirar. Así demoré 2 días con el tratamiento adecuado por los intensivistas. Estuve a punto de hospitalizarme, gracias a Dios, y no. Y bueno, tenía dos problemas, ¿no? El problema de saber enfrentar la enfermedad en casa y el problema de llevar el tratamiento y la enfermedad de mi núcleo familiar, que todos estaban contagiados con síntomas. Entonces fue una cosa, pues, emocionalmente y psicológicamente bastante difícil. No es fácil superarse de toda esta experiencia, ¿no? Bueno, para Jorge, nos complace conocer estos testimonios. Al doctor Otero, doña Piedad Otero, le está enviando un mensaje. Es un gran testimonio de mi sobrino Gustavo. Como familia solo tenemos alabanzas y gloria a nuestro Señor por este milagro. Gracias, doctor Filipo. Usted fue el ángel que el Señor envió a mi sobrino para otorgarle la gracia de la salud. Nosotros a través de redes también vimos cómo los familiares, los amigos del doctor Otero hacían estas cadenas de oración y pedían para orar por su salud. Cabe mencionar, es sobrino de un gran amigo también, Jorge, colega, periodista de Jorge Otero, de Chinú, a quien pues vimos también muy angustiado pero lleno de esperanzas al mismo tiempo durante esos días a través de sus comentarios en redes sociales. En el programa anterior, el doctor Remberto Burgos de la Estrella sugirió, entre muchas otras cosas, que la angustia y el miedo no convienen al paciente con COVID. ¿En qué pensaban ustedes durante la enfermedad? ¿Cómo se ayudaron mentalmente para salir adelante, doctores? Bueno, yo en especial, tras de eso, mi esposa en ese momento tenía 27 semanas de embarazo, ya hoy tiene 33 semanas. Y el COVID es un problema tan grave que todas las patologías que tú tienes te las agudiza. En este caso, mi esposa está embarazada y comenzó a presentar una amenaza de parto pretérmino. Eso quiere decir que comenzó con contracciones uterinas y el bebé podía nacer mucho antes de tiempo. Entonces, imagínese esa zozobra de tú estar aislado, que no puedes salir, que tienes a todo el núcleo familiar con COVID positivo y que yo como médico sé que el bebé que viene en camino podía precipitarse y poder perder la vida. En ese momento yo creo que es una sensación bastante desagradable que le puede pasar a un ser humano, ¿no? En eso acudo a un grupo de oración, La Tropa de la Fe se llama, en Instagram, y eso es bastante ayuda. Nosotros nos aferramos demasiado a Dios. Yo creo que tenía desde mi confirmación que no tomaba un escapulario, y desde ese día, todos los días, desde que son las 6 de la mañana, mi esposo y yo nos aferramos a Dios y a la familia, a los vecinos, los amigos, y estas oraciones nos ayudaron a salir muy adelante. Mira que el COVID-19 no tiene un tratamiento específico como tal que tú puedas decir esto te cura. Tiene tratamiento para manejar los síntomas. Pero lo que sí realmente creo y lo que realmente es necesario es la búsqueda y la ayuda de Dios. Eso es totalmente reconfortante y nos ayuda a tomar fuerza para salir adelante. Bien, muy bonitas esas palabras, doctor. Sí. La cura realmente para el COVID es la fe y la cercanía a Dios. Doctor Salgado, esa pregunta, el tema de la angustia, ¿cómo la manejó usted para que no se agravara más? Bueno, en cuanto a ese tema de la angustia, yo me aferré a la fe y como mi esposa es de oración, ella también me dio ánimo en ese momento. Entonces yo me quedé tranquilo. Yo dije, bueno, si voy a volver, vuelvo, y si no, pues bueno, no volveré. Pero yo tuve una confianza en el doctor, apartando a Dios, tuve una confianza en el doctor Alián. Yo le dije, quiero que me atiendas tú solamente. Y él me atendió con su grupo y tomaban sus decisiones en conjunto, pero él siempre fue el líder para tomar estas decisiones junto con el hijo mío que estaba en Estados Unidos y tuvo que venirse en un vuelo humanitario que se lo consiguió la cónsul
de Estados Unidos. Y en ese momento, pues doy también esos agradecimientos a la cónsula y al gobierno colombiano por haber tenido esa gentileza, esa amabilidad de haber transportado a mi hijo hasta Colombia para que me viniera a cuidar a mí. Lo que sí quiero decirle al pueblo colombiano, chinuano y todo Montería, no se aparten de Dios, porque Dios es el que cura. Yo recé antes de todo esto varios Padres Nuestros. Dios mío, rezo estos 5 Padres Nuestros en nombre de Dios para que me devuelvan mi salud y tener la fe y la tranquilidad y la confianza en los médicos que me van a atender y que sean el instrumento de Dios. Doctor Salgado, usted como médico, ya también como conocedor y que ha vivido esta enfermedad, a partir de este momento usted y también el doctor Filipo ya se vuelven de una otra manera inmunes frente al COVID. Es casi improbable que puedan recaer con esta enfermedad. Bueno, Sí, realmente la inmunidad no está muy clara. No sabemos hasta cuándo nos puede demorar la inmunidad. Sin embargo, mirando retrospectivamente los otros países que ya tuvieron el pico de la pandemia, hasta el momento ya llevamos diferencia de 8 meses. Ellos ya vivieron su experiencia de 8 meses, hasta el momento no se han vuelto a reinfectar. Hay nuevos rebrotes con los pacientes que en ese momento no se infectaron, se están infectando ahora, pero los pacientes que se infectaron no se han vuelto a reinfectar. Sin embargo, hay algunos estudios de que la inmunidad en cada persona es diferente y se ha demostrado que ha demorado entre 1 y 2 años, pero realmente esto es incierto porque muchas veces la inmunidad en los pacientes que son asintomáticos les puede demorar mucho menos. Los pacientes que son asintomáticos y llevan a un cuadro severo posiblemente podrían tener un largo tiempo. Realmente la solución de todo este problema es la vacuna, que al día de hoy no la tenemos. Doctor Salgado. Doctor Salgado, yo quisiera preguntarle por qué usted decide donar su plasma. ¿Qué fue lo que lo motiva a hacer, bueno, esa obra de donar vida? Y bueno, en este caso, salvar la vida del doctor Salgado. Bueno, realmente en el momento que mi papá estuvo hospitalizado en Barranquilla, en la Clínica del Caribe, la opción del plasma para Colombia era prácticamente nula. Era prácticamente nula porque apenas el INVIMA autorizó desde el 15 de junio. Mi papá fallece el 6 de junio. Me puse a investigar un poco del tema con la cuestión de mi papá y con ayuda de médicos amigos en Nueva York, médicos amigos en Chile. Lo pueden ver en mi Instagram, sus testimonios del manejo médico con plasma convalescente. Todos sus pacientes les dio buenos resultados. Entonces, realmente a ciencia cierta no se puede decir de que el plasma solo te va a ayudar a salir de la enfermedad, pero sí demostró que el plasma con los otros tratamientos que ellos utilizaron le fue mucho mejor a los pacientes, o sea, ayudó a los pacientes que no se agravaran más de los pacientes que no utilizaron el plasma convalescente. Entonces, obviamente, por mi parte humanitaria, por mi parte de médico, por mi parte de que el doctor Salgado, colega, conocido, una persona que trabaja en unidad de cuidados intensivos y que en este momento, así como le sucedió a él, podía ser yo también, decido de que soy paciente recuperado y pues en ese momento el único salvavidas que el doctor Salgado tenía era el plasma. Por eso, a ojos cerrados, cuando yo hablo con la hermana del doctor Salgado, le digo, dígame a qué hora, si a las 3 de la mañana yo voy, que yo le dono el plasma sin ningún problema. Entonces, gracias a esto que ha sucedido, vienen cosas muy buenas para el departamento de Córdoba con el doctor Allianz, que fue el que manejó al doctor con el manejo de plasma. Quiero decirle también a toda la comunidad que el manejo del plasma tiene su indicación, tiene su paciente. No podemos llegar a unidad de cuidados intensivos. Mira, necesito que me ponga plasma porque al doctor Salgado le pusieron plasma. No, eso tiene que ser una decisión médica y determinar por el médico tratante en qué momento se debe colocar el plasma. Doctor Filipo,
esta pregunta creo que tendría que hacerla. ¿Qué sintió usted ver que pudo ayudar a salvar al doctor Salgado con el plasma? De pronto pensó, ¿cómo hubiese deseado que hubiera aparecido un donante de plasma para salvar a mi papá también en ese momento, si esa era por lo menos una esperanza? Bueno, realmente la medicina es así, ¿no? O sea, posiblemente en ese momento, pues no pensé, porque realmente el manejo médico que le dieron a mi papá en la unidad de cuidados intensivos fue bastante bueno. Estoy muy agradecido con ellos. Aparte de que son amigos conocidos, mi papá alcanzó a superarlo del COVID-19, sino que tuvo una complicación inherente a estar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Tuvo una sobreinfección bacteriana secundaria a la estancia prolongada en la UCI, que esto es lo que lo lleva a su muerte. Entonces, realmente, con decirle que mi papá no estuvo tan grave como el doctor Salgado. Por eso es que yo le digo que el doctor Salgado es un milagro. Pues el doctor Salgado, prácticamente con los exámenes que él tenía, es un paciente que tiene una probabilidad de vida muy baja. Y ahí lo tenemos. Sí, señor. Sí, ahí también quería agregar algo a Sí, lo señor. a lo que dice el doctor. O sea, mis exámenes de laboratorio, cuando uno ve esos exámenes de laboratorio, eran incompatibles con la vida. Así es. Era una cosa que, o sea, me la dijeron fue ya después que ya estaba acá en la casa. Era una cuestión incompatible con la vida y por eso yo digo que esto fue un milagro. Eduardo. Gracias, Jorge. Vea, para el doctor Salgado, muchos mensajes de todos estos mensajes que le están enviando a esta hora. Y para el doctor Filipo, los mensajes que coinciden son de mucha gratitud, doctor Filipo, para la familia y de admiración para la comunidad cordobesa que a esta hora está viendo nuestro programa Conéctate con la U. ¿Qué fortalezas como personas, como padres de familia, como esposos y como profesionales de la salud les dejó este episodio? Repita, Eduardo, por favor, repita la pregunta para el doctor Salgado y para el doctor Filipo. Sí, les preguntaba qué fortalezas como personas, como padres de familia, como esposos y como profesionales de salud les dejó este episodio de la COVID-19. Tremendo. O sea, esto es una experiencia de vida que nos coloca antes de tener COVID y después de tener COVID-19. Realmente esto es una manifestación de que Dios nos quiere tener acá en la tierra, pues luchando por nuestros pacientes. Realmente es una oportunidad para darnos cuenta que hay cosas que valen mucho más que el dinero, que el trabajo, y eso es la familia, los amigos, disfrutar los momentos que podemos estar en familia. Y pues la condición nosotros de médicos nos lleva a hacer muchos turnos, a estar por fuera de la casa, a tener fines de semana haciendo 24 horas en clínica. Todo esto nos hace pensar de que lo más importante es vivir con nuestros hijos, vivir con nuestra familia y siempre creer en Dios, estar con Dios siempre a la mano. Doctor Salgado, frente a esa pregunta, aprendizajes para usted, para su familia, la experiencia de esa familiar a partir de este momento después de superar esta enfermedad. Bueno, después de sufrir esta enfermedad, como dice el doctor Felipe, yo he sido una persona que he trabajado mucho en la vida, que dediqué toda mi vida a atender mis pacientes. Incluso, puedo decirlo, ¿por qué no? Porque incluso hasta mis hijos, llegó un momento en que los abandoné por el trabajo, porque yo quería trabajar, y era trabajo. O sea, y llega un momento en que uno se vuelve adicto al trabajo. Y entonces, por ejemplo, yo el día que no estoy en la clínica, ese es un día para mí
que no sé qué voy a hacer en la casa. Sí. Entonces, de ahora en adelante hay que manejar esa situación, mirar la parte familiar, que no todo es dinero y no todo es trabajo. Si me hubiera muerto, ¿qué hubiera hecho con el dinero? ¿Qué hubiera hecho con nada? No hubiera hecho nada. Doctor Bueno, Salgado, disfrutar a su familia que cualquier otra cosa distinta. doctor Salgado, ¿cómo se siente usted ahora? ¿Está totalmente recuperado? ¿Cómo es la nueva vida del doctor Salgado en estos momentos? Mi nueva vida, como soy un hombre nuevo, va a ser una vida que voy a llevar con más tranquilidad, con mi familia, más unidos, estar juntos, no estar tan separados por el trabajo. Y yo pienso hacer un cambio tanto espiritual como físico. ¿Qué cambio, doctor, aspira a hacer a partir de este momento? ¿Qué cambios? Los Doctor cambios, Salgado, sí, de esos cambios que usted habla, ¿a qué se refiere? bueno, son cambios que uno tiene que darle gracias a Dios por todas las cosas que uno eh, le pasó y por esta nueva vida que Dios le dio a uno. Uno se olvida de Dios y uno no le dedica tiempo ni nada de esas cosas. Y para mí, en este momento, yo de ahora en adelante le estoy dedicando por lo menos mínimo una hora para estar en comunicación con Dios y que nos guíe por el camino, la sabiduría, que nos dé sabiduría, no dinero, sino sabiduría para guiar a mis hijos, para estar con mi esposa, para estar con mis hermanos, mi familia y estar unidos siempre. Doctor Salgado, no sé cómo se siente usted en este momento. ¿Cuándo podría retomar sus labores? ¿Va a volver a cumplir con sus actividades laborales a pesar de estas consideraciones que nos ha dicho? Yo sí voy a conseguir a seguir mis labores porque usted sabe que uno hace un juramento hipocrático y uno tiene que cumplirlo. Una vez me sienta en condiciones de ejercer mi profesión nuevamente, la ejerceré. Todavía no le han dicho los médicos cuándo puede comenzar a trabajar nuevamente. No, por ahora espero recuperarme del todo sin ningún problema. Ahora entiende uno escuchando a los doctores que la vida ha cambiado tanto que las riquezas ahora son otras. Las riquezas ya no son materiales, ya las riquezas son otras, doctor Salgado y doctor Filipo. Aquí está comentando su esposa Gina Olivares. Como esposa agradezco a Dios porque Gustavo es muestra viva de un milagro. Cuando se habló de coronavirus, todos creímos en una realidad remota que no nos tocaría porque estaba lejos. Sin embargo, hoy vemos que el panorama ha sido otro. ¿Ustedes pensaron alguna vez, en medio del riesgo que se corre allí en el ejercicio de ser médicos, pensaron alguna vez ser tocados por esta enfermedad? Claro, claro. Normalmente, inicialmente cuando escuchábamos que estaba en China el virus, nunca pensamos que iba a llegar de esta manera a Colombia, ¿no? Cada vez se fue acercando un poco más. Y sí, claro, obviamente todo el distanciamiento social que nos hizo el gobierno antes del pico de la pandemia, eso fue un distanciamiento estratégico para que nosotros como médicos nos fuéramos preparando hacia cómo vamos a tratar esta enfermedad, las instituciones preparándose con ventiladores, con personal. Esto no es fácil, esto es nuevo para todos. Y lo más doloroso de esto es que ya me ha pasado llegar a un turno y encontrar que a la urgencia te llama un compañero de trabajo que está con COVID-19, con dificultad respiratoria y que nos toca protegerle la vía aérea, intubándolo, conectarle un ventilador mecánico. Esto puede ser algo bastante doloroso para nosotros, tener a tu compañero, a tu llave, a tu mano derecha, que trabajas con él día a día, tenerlo que ingresar a una unidad de cuidados intensivos porque se contagió con COVID-19. Entonces, algo que veíamos tan lejos ya hoy es una realidad. Ya ahora creo que todos conocemos a un vecino, un amigo, un familiar que ha tenido COVID-19 y es más, ya no conocemos
que tenga COVID-19. Ya conocemos personas o allegados que han muerto por COVID-19. Así es, doctor Salgado, la pregunta, cuando usted comenzó a escuchar de COVID en la China, lo sintió lejano, ¿pensó que nunca lo iba a tocar usted? No, cuando eso sucedió, yo dije, esto se va a convertir en una pandemia porque este es un virus que, o sea, se va a diseminar en todo el mundo, esto va a ser una pandemia. Y yo siempre dije, todos nos vamos a contaminar en algún momento u otro momento, porque cuando llegamos a la fase de mitigación, ya se perdieron las cadenas, ya no se sabe quién lo tiene, hasta, sí, cualquiera lo puede tener. Entonces, estamos en esa fase que ya todo el mundo lo tiene. Entonces, yo sí pensé, yo dije, esto es muy grave lo que viene. Los médicos se confían un poco por ser médico de estas enfermedades, de los cuidados, o son lo suficientemente precavidos? No, realmente te cuento mi experiencia. A pesar de yo haber sufrido COVID-19 y ya estar recuperado, yo tengo miedo todavía de trabajar en una unidad de cuidados intensivos, de intubar un paciente con COVID-19. Tengo miedo porque es que yo no sé mi inmunidad hasta cuándo va a llegar. Yo no sé cómo mi organismo va a responder a esa inmunidad. Entonces, obviamente, o sea, nosotros como médicos fuimos los primeros que nos entrenamos de cómo cuidarnos. Por eso, en el momento inicial de la pandemia, la probabilidad de nosotros como médicos contagiarnos fuera de una institución es más alta. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes asintomáticos, positivos, que no tiene nada, y ese paciente es el peligroso, porque ese paciente es el que sale al centro comercial, el que sale a hacer mercado, el que sale a hacer visita, y ese es el problema. En cambio, nosotros institucionalmente, a diferencia, si no tienes un paciente que sea COVID positivo, para que tú te contagies es diferente. No sé si ustedes han visto cómo nos vestimos nosotros de pies a cabeza con todos los elementos de protección personal, y ahí el error es, como lo dijo el doctor Salgado, en quitarnos los elementos de protección personal. Entonces sí, obviamente sí, tenemos miedo y por eso nos cuidamos mucho. Doctor Salgado, ¿usted qué dice de esto? ¿Usted se cuidaba en extremo o cree que en algún momento hubo exceso de confianza que pudo llevarlo a contraer esta enfermedad? Mira, me cuidé tanto en extremo que mandé a hacer mis uniformes propios para no usar los que usan las otras personas. Yo tengo mi equipo, mis uniformes propios, todo personal mío. Doctor Salgado, después de haber padecido esto en su familia, ¿alguien más salió positivo con este virus? Sí. Mi esposa. ¿Y cómo afrontaron esto, doctor? Porque bueno, uno lo invade el miedo, lo invade el pánico de solo el hecho de abrir el resultado de esa prueba y ver que es positivo, y el alcance que eso tiene en la mente, y se va haciendo uno unas películas que bueno, pueden terminar con la muerte, o sobre todo seguir teniendo fuerzas para salir victoriosos de la enfermedad. En este caso, ustedes como familia, ¿cómo asumieron todo este proceso? Bueno, yo particularmente no lo vi. ¿Por qué? Porque yo estaba hospitalizado. Pues cuando llego aquí a la casa es que me dicen, nosotros tuvimos COVID. Pero a mi esposa no le dio nada, sino como una tos, una gripa, y a la hija mía también. No tuvieron esa dificultad respiratoria ni nada de eso. Bueno, quisiera preguntarles, bueno, ustedes ellos hicieron la prueba porque sí, no me había dado. Les decía, ustedes hoy nos están dando unos testimonios bastante valiosos y edificadores, sobre todo para aquellas personas que aún no creen que esto es una realidad, que aún no creen que esto les pueda dar, que los elementos de protección personal los tienen de lujos y no como una medida para salvar vidas. ¿Qué mensaje le dan ustedes a esas personas que todavía salen a la calle sin tener necesidad de hacerlo, que visitan a sus familiares, inclusive si son o no son asintomáticos, porque bueno, en estos momentos no se sabe?
¿Qué mensaje le dan ustedes a esas personas, doctor Filipo y doctor Salgado? Bueno, tienen que quererse mucho, querer a su familia, porque el problema ahora no es pensar que si tú te vas a contagiar, el problema es que puedes contagiar a tu familia. Entonces, imagínate tú llevar el virus a tu casa y que tu papá o tu hermano o tu mamá se muera porque llevaste el virus a tu casa, el sentido de culpabilidad que puede quedar en esa persona. Entonces los invito a que se cuiden, a que esto es real, esto no es película de ficción. Esto que están diciendo los medios aquí en Montería es cierto. Las unidades de cuidados intensivos están muertas, la mortalidad ha aumentado, eso no es invento. Esto es algo que está sucediendo y que nos tenemos que cuidar todos. Doctor Salgado. Sí, yo pienso de que, hombre, no abusen de estar saliendo ni estar innecesariamente yendo a otros sitios a visitar a cosas. ¿Por qué? Porque esta etapa del virus es muy crítica y tenemos que evitar todo tipo de contacto, todo tipo eh, de contacto. ¿Por qué? Porque ahí nosotros en determinados momentos podemos contagiarnos nuevamente. Doctor Filipo, en estas medidas extremas de las que hablaba el doctor Salgado y usted, mientras están cumpliendo esos turnos, a veces agotadores, largos, en un centro asistencial, ¿cómo es la vida de un médico? Alimentarse, tomar agua, con todos esos riesgos, porque cualquier momento de esos puede ser propicio para que aparezca el virus allí. Sí, esto es tremendo. O sea, más que todo, imagínate un turno de 6, 12 horas con los elementos de protección personal. Bueno, los que realmente trabajamos, nosotros le decimos en combate, o sea, adentro con el paciente COVID en unidad de cuidados intensivos, eso es otra vida. Eso es totalmente diferente a lo que la gente cree que es. O sea, ahí hacemos un esfuerzo extremadamente a soportar ese vestido que es caliente, soportar esas gafas que aprietan, soportar esos cubrebocas que nos molestan. O sea, prácticamente, si uno es juicioso, está prohibido en esa zona tomar agua o si ir al baño. Nosotros para poder tomar, consumir algún líquido o ir al baño nos toca salirnos de la unidad, bañarnos, cambiarnos con ropa nueva, ir a comer, vamos al baño y otra vez para ingresarnos, volver a hacer otra vez el mismo procedimiento y ponernos nuevamente los elementos de protección personal. Es decir, que es bastante duro, no es fácil estas condiciones que debemos hacernos pues, para cuidarnos dentro de una unidad de cuidados intensivos. Eduardo. Gracias, Jorge. Mire, de los muchos mensajes que pudieron haber recibido de sus colegas y del personal de enfermería, ¿qué palabras de aliento se le quedaron que ustedes le repetirían a un paciente en crisis? Lo mejor que le hayan dicho, lo mejor que ustedes hayan escuchado en esa etapa. Se te entrecortó la pregunta, por favor. Eduardo, para que repita que no se escuchó bien. Sí, claro, de los muchos mensajes que pudieron haber recibido de sus colegas, del personal de enfermería y en las clínicas, bueno, el caso del doctor Filipo de pronto fue distinto, pero pudo haberlo recibido en casa. ¿Qué palabras de aliento se les quedaron a ustedes que le repetirían a un paciente en crisis? Que ustedes digan, este mensaje me sirvió, lo tomo y lo reproduzco para alguien que lo necesite. Ahora sí he escuchado, doctor Filipo. Sí, hola, ¿me escuchan? Realmente, increíblemente, lo que más me dio fuerza, y se lo repito a todos, un vecino conocido me llama y me da esa fortaleza. O sea, en ese momento que tú te sientes derrumbado, no piensas en ninguna otra cosa, sino en el temor a morir, el temor a estar muerto. Me llama un vecino y me da su mano solidaria y me dice, no te preocupes, aquí estamos nosotros, te damos la mano, lo que necesites a cualquier hora del día. Yo te ayudo con esto. Si necesitas que te haga mercado, yo te hago mercado. O sea, esto es un apoyo tan increíble que uno se siente solo, se siente aislado en ese momento y esto te da una fortaleza que se lo repetiría más que todo a las personas que tienen conocidos con COVID-19
que sean solidarios con sus vecinos, que sean solidarios con sus compañeros, familiares que estén pasando por esta situación, porque cualquier palabra de aliento, cualquier forma de ser solidarios con ellos, de veras que le da a uno fortaleza en salir adelante cuando está en esta situación. Entonces los invito a ser solidarios. Ya no es una época de estar señalando que la casa tal tiene COVID, o la familia tal tiene COVID, o el edificio tal tiene COVID. No, paciente con COVID es esa persona, mañana puede ser tú. Entonces seamos solidarios con las personas que están contagiadas de COVID. Doctor Salgado, de usted el mensaje en todo este trance que más lo motivó, lo conmovió durante todo ese tiempo. Lo que me conmovió a mí en todo este tiempo fue después que ya salí de la intubación, de la extubación y todo esto, sí, es ver que uno dice, yo si me hubiera muerto, pues no hubiera sentido nada, porque ahora me estoy despertando, ahora estoy en este trance aquí, ya estoy mejor y todo eso. Y de las cosas que más me conmovió era pues recordar y ver a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, esas personas que tienen esa esperanza en ti, que creen en ti, que, mejor dicho, son tu adoración. Entonces, eso me conmovió mucho. Y te comento algo, yo me puse a llorar y tú sabes que uno como médico, uno a veces es como más duro, ¿verdad? Sí. En las cosas. Pero me puse a llorar y se me vinieron como unos sentimientos, como si yo hubiera cambiado en la vida. Y entonces en esos momentos todo lo que me decían se me daba, era por llorar, y alguien me decía de una persona algo y me conmovía, no sé quién está, y eso me podía. En otro, antes del COVID, pues me decían, no, ¿quién tiene COVID? Ah, sí, tiene, sí, está hospitalizado, sí, está. Pero después de eso me dio un sentimiento muy grande hacia el ser humano, de lo que es vivir esa enfermedad y la familia. Doctor Salgado y doctor Felipe, evidentemente la parte espiritual y de fe en el proceso de su mejoría, de sus milagros de vida, fueron contundentes y podemos atribuírselo a Dios que dispuso la parte médica para ayudarlos, pero también Él hizo la obra en ustedes y es volverles a dar vida, uno en mayor complejidad y otro, bueno, en menor, como el doctor Filipo. Si ustedes hoy tuvieran la oportunidad de pedirle algo a Dios, sobre todo en estos momentos de crisis, de pánico, de este futuro incierto que nos espera, que no sabemos el virus, cómo se comporta, cómo va a seguir su curso en la humanidad. Si tuvieran algo para pedirle a Dios y Él se los concedería, ¿qué sería lo que ustedes le pidieran en estos momentos? Pues realmente en estos momentos yo le pediría a Dios que actualmente con esta pandemia como están, que existiera una vacuna para poder frenar esta mortalidad tan grande. Muchas personas injustamente han perdido su vida por culpa del COVID-19, personas que quizás nunca salieron de su casa y fueron contagiados por X o Y motivo. Y esto, si no aparece la vacuna, podemos demorar, si acaso, 1 año o 2 años con los rebotes de contagio. Entonces si ya llevamos una mortalidad tan alta, lo que yo le pediría a Dios ahora, en este momento, es una vacuna que sea efectiva para controlar esta pandemia, que así como yo estoy afectado, que perdí a mi padre por el COVID-19, seguramente muchas más personas que están escuchando este programa más adelante van a tener el mismo problema con algún familiar o conocido. Doctor Salgado. Bueno, yo haría lo mismo que dice el doctor Felipe. Necesitamos esa vacuna urgente para que se acabe esta pandemia
y que todo vuelva a la normalidad y seamos distintos y nuestro país, el mundo entero, comience a progresar nuevamente. Yo les hago una pregunta. Hay gente que por estos días se dice que ha bajado un poco ya la letalidad en Montería, de la que venía la semana pasada, que fue realmente crítica. ¿Pasó ya el peor momento en Montería y Córdoba frente al tema de letalidad y número de contagios? ¿O todavía esta situación sigue siendo muy delicada? Ahorita mismo yo pienso que estamos en la situación más delicada. Esa letalidad es cuestión de números. Obviamente, ahorita que están haciendo muchas más pruebas, van a estar pacientes más positivos y seguramente por estadística la letalidad debe disminuir. Pero si nosotros nos vamos a nuestro sitio de trabajo, no hay UCI, las UCI están completamente llenas y cada turno que uno llega a una unidad de cuidados intensivos, por lo menos 2 o 3 personas fallecen y al día siguiente ya estas camas nuevamente están llenas. Entonces yo pienso que ahorita estamos en una parte bastante crítica que gracias al gobernador, a la alcaldía, están tomando estas medidas preventivas que van a servirle mucho a la ciudad. Tristemente, hace pocos días vimos las imágenes de personas en los bancos haciendo filas. O sea, todo lo que hicimos en 5 días, tristemente, fue peor la cura que la enfermedad. Entonces falta un poquito más de conciencia, tenemos que ser más conscientes, tenemos que ser más solidarios porque nosotros no cuidándonos no estamos siendo solidarios con nuestra familia y con nuestros vecinos. Doctor Salgado, ¿usted qué percibe? ¿Ya pasamos el peor momento o puede venir o sigue siendo muy delicada la situación? Muy delicada todavía. Tenemos que seguir cuidándonos, manteniendo el distanciamiento social y todo este tema que nos confiere a nosotros de mantener ese aislamiento social, porque si no lo hacemos, esto va a seguir y se va a formar una cadena que no va a terminar nunca. Eduardo. Dios es grande en misericordias. Gracias, Padre, por estos grandes guerreros de la vida. Bendiciones. Es el mensaje de José Naranjo, entre 105 comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestro chat. 2 preguntas en una. ¿Les ha cambiado la vida en cuanto a rutinas, costumbres, temores, precauciones, luego de haber padecido y superado la COVID-19 y volverían a ser médicos? Claro que sí. Casualmente, con mi esposa lo discuto. Realmente, sufrí la pérdida de mi padre hace 2 meses por COVID-19. En ese momento no pude o evité entrar a la unidad de cuidados intensivos de la área COVID donde estaba mi padre, pues para evitar ser contagiado y llevar la enfermedad al núcleo familiar, que después infortuitamente me contagio con un paciente. Y hoy en día, por cosas de la vida, decido trabajar en una unidad de cuidados intensivos con pacientes COVID positivos. Entonces, yo creo que para eso estamos. El médico no se hace, el médico nace con eso, nace con las ganas de ayudar, con su vocación. Pienso que si volvería a nacer, volvería a ser 1000 veces médico y seguir ayudando a la humanidad. Para eso estamos nosotros. Doctor Salgado, a esta pregunta, ¿volvería usted a ser médico a pesar de todas esas dificultades y todo ese riesgo? Totalmente. Volvería a ser médico porque es lo único que yo puedo hacer, porque creo que esa es mi vocación, porque lo he demostrado a través de todo mi ejercicio profesional. Les hago una pregunta más o menos en el mismo sentido. El doctor Salgado casi pierde la vida en el ejercicio de su labor. El doctor Filippo también se contagió de este virus letal. El papá murió en ejercicio de su labor. Eso evidencia que en Colombia, a pesar del riesgo y de la labor tan importante que cumplen los médicos, no son bien tratados en cuanto al tema de remuneración. Vemos tantos médicos hoy, muchos muriendo, otros graves, complicados, y sabemos que la situación del pago oportuno no se da. Sabemos que no reciben la remuneración que debería darse en comparación con otros países.
¿Qué puede decir, doctor Salgado, inicialmente de esto? Sí, hay otros países como Estados Unidos, pues el médico es bien pago. ¿Se valora más? Se valora más, sí. Por ejemplo, yo soy pediatra. Lo que yo me gano aquí, lo que se gana un médico en Estados Unidos, por ejemplo, se gana 200, 300 dólares, 300.000 dólares anuales. ¿Cuándo me voy a ganar yo 300.000 dólares anuales? Ganarme 300.000 dólares anuales en un año, tengo que esperar 20 años. Yo saqué la cuenta esa. ¿Por qué la saqué? Porque es que mi hijo yo lo mandé para Estados Unidos para especializarse allá. Y esa era una de mis ilusiones cuando yo era médico. Quisiera especializarme en Estados Unidos, pero nunca aprendí el inglés. Y cosas raras de la vida, ahora estoy estudiando inglés en la Universidad de Córdoba y voy para segundo semestre. Ahora Bueno, estoy estudiando inglés en la Universidad de Córdoba y voy a hacer segundo semestre ahora. Entonces, por eso yo mandé al hijo mío para Estados Unidos. Vaya y cumpla mis sueños que yo no cumplí. Y por eso mi hijo estaba en Estados Unidos cuando yo me enfermé y tuvo que venirse. okay. Doctor Filipo, esa Sí, situación tan sí, molesta. realmente esto es un tema bastante sensible entre nosotros los médicos. Y yo pienso que todo esto es una cadena de corrupción que vienen desde las IPS, desde las EPS y desde las personas que manejan la salud en toda Colombia, ¿no? Y obviamente el sistema de contratación de los médicos, que es independiente, es un sistema que les permite toda esta forma de perjudicar al médico. Idealmente, bueno, con la pandemia se ha dado cuenta, por lo menos el gobierno, en la importancia que tiene el médico colombiano. Esperemos que esto también sea un cambio a futuros médicos y para nosotros también, para que el sistema de salud mejore y el sistema de atención por parte de los pagos oportunos y de los honorarios justos se puedan dar después de esta pandemia. Doctor Salgado, Dios recogió las palabras que usted le dijo a su esposa cuando la llamó en el periodo más crítico de su estado. Dios también quiso, lo regresó a su casa, a su familia, a sus amigos. Hoy, ¿qué le dice a su esposa? ¿De qué manera usted ahora está aprovechando mejor a la familia? ¿Qué dialogan? ¿Qué hacen que antes no hacían, doctor Salgado? Y que sirva también de mensaje para las personas que han superado también la enfermedad. Bueno, ahora lo que hacemos es orarle a Dios todos los días, en grupo familiar, los cuatro, porque tengo dos hijos, una hija y un hijo. Y eso es la oración, que no se aparten de Dios y que lo principal es eso. Yo me vi una mesa después que salí y ¿cómo es que se llama? El sacerdote, ¿cómo es que se llaman los sacerdotes que ya están en lo alto? Los obispos. En los obispos que dijo en Mateo 3:12. Entonces dice, tú le pides a Dios hoy, Dios mío, ayúdame, dame esto, dame el uno, dame el otro. Porque dice que el que pide, se le dará. Si toca sus puertas, se abrirá sus puertas. Entonces, no es hoy y ya te dio Dios. Tiene que ser todos los días. Tiene que ser en el resto del día, en todo lo que tú vayas a hacer, en lo que tú te encomiendes. Porque yo les comento algo. Yo siempre, a veces he estado muy cerca de Dios, a veces unas cosas alejado, porque cuando el padre García Herrero tuvo en el Minuto de Dios, yo hice un curso de evangelización. Y ese curso de evangelización lo hice en Bogotá, en el Minuto de Dios. Y allí nos enseñaron a predicar la palabra. Entonces, para mucha gente es muy difícil
a veces alabar a Dios con sus cantos. ¿Por qué? Porque es que cuando yo llego al minuto de Dios, yo veo a todo el mundo alabando a Dios, cantando y brincando, y el único que no brincaba era yo. Y en ese momento, llegó un momento en que me conecté tanto que también empecé a alabar a Dios, a cantar y a brincar y darle gracias a Dios por todo. Y entonces, en ese momento, terminamos el curso y nos parábamos los buses y nos subíamos en los buses 2 o 3 y decíamos, nosotros pertenecemos a la comunidad del Minuto de Dios. Nosotros empezamos a hablar sobre la palabra, sobre la Biblia y todo. Después nos íbamos a los parques, nos acercábamos a las personas que estaban allí disfrutando de su domingo y decíamos, somos del Minuto de Dios, nosotros vamos a comentarle sobre la palabra de Dios. ¿Nos dan permiso? Unos decían sí, otros no. Y ahí íbamos. Entonces, a veces nos cuesta a nosotros ir a misa, a veces nos cuesta a nosotros de pronto orarle a Dios. Pero si tú lo haces con fe, los milagros y las cosas se te darán. Usted lo ha dicho y lo ha reiterado. Su vida es un milagro, doctor Salgado. A partir de hoy. Yo clínicamente estaba muerto. Así es. Bueno, yo quiero agradecerle a los dos por estos testimonios, por estas reflexiones, por estas enseñanzas. Aquí vimos no solamente a los médicos, sino a los seres humanos. No sé si Elinda y Eduardo tengan otra inquietud para ellos o ya para despedirlos y agradecerles por su espacio. Bueno, agradecerles de antemano por este tiempo que han dispuesto para compartir no solo con nosotros, sino con todas esas personas que fueron muchas las que estuvieron conectadas en este en vivo, donde el testimonio de ustedes fue muy valioso, un testimonio esperanzador, de ánimo, de fuerza, de que no todo está perdido cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Y precisamente yo quiero darles un aplauso porque han salido victoriosos de toda esta situación. Ustedes son unos guerreros, ustedes son unos sobrevivientes que son testimonios y generadores de esperanza. Yo quiero invitar a mis compañeros a aplaudirlos esta noche por compartir con nosotros este testimonio del doctor Salgado, doctor Filipo. La vida antes de la pandemia era una y ahora es otra. Y tenemos que aprovechar esta nueva oportunidad que Dios nos está regalando y precisamente con ustedes, quien tiene un gran propósito porque les dio la oportunidad de seguir aquí con nosotros. No sé si doctor Filipo quiere decir algunas palabras, alguna recomendación al fin, ya para irnos despidiendo. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Doctor Salgado, bienvenido nuevamente al mundo. Bienvenido, yo sé que usted va a seguir, pronto va a estar recuperado, va a estar nuevamente con sus pacientes. Yo sé que eso también lo va a ayudar a fortalecerse, porque nosotros como médicos nunca abandonamos a nuestros pacientes. Y pues muchas gracias, esperemos que esta conversación le sirva a mucha gente. Aquí tenemos las puertas abiertas por las redes sociales, pueden comunicarse con nosotros, lo que necesiten en cualquier momento, nosotros les podemos ayudar. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Doctor Salgado, no sé si usted quiere darle algunas palabras de agradecimiento al doctor Filipo también por todo esto que le brindó. Ni más faltaba. Doctor Filipo, mis agradecimientos todo el resto de mi vida por haberme donado ese plasma de convaleciente que fue que a las 48-72 horas yo empecé a mejorar de esa hipoxemia tan severa que yo tenía. Y quiero darle gracias a la Universidad de Córdoba y darle gracias a todo el equipo periodístico y de comunicación de la universidad por habernos dado esta oportunidad para expresar todo lo que nosotros vivimos y sentimos con esta enfermedad. Muchas gracias. Eduardo. Sí, ha sido un placer enorme haber estado en esta emisión de Conéctate con la U. Cada programa nos hace comprometer mucho más con los seguidores y con los oyentes de nuestra emisora de la Universidad de Córdoba. Estos testimonios acaudalados de esperanzas, de regocijo, de triunfos, nos motivan a seguir ofreciendo estos espacios y nos motivan también como personas,
como padres de familia, esposos, como hijos, a seguir cuidándonos para tener que contar cosas bonitas como lo han hecho nuestros invitados. Agradecidos con ellos. Saludo cordial. Muchas gracias a la audiencia, a todas las personas que se estuvieron conectando a través de Facebook, de YouTube, de la página web, de la emisora de la Universidad de Córdoba. A todos muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias.